con ustedes también, acompañarnos. Bueno, pues vamos a empezar con la enseñanza. Hacemos una pequeña oración, hermanos, ¿me acompañan? ¿Sí? Padre, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias por tu bendición, por tu fidelidad, por tu presencia a través de la alabanza que tú obras en nuestras vidas, Señor. Tu presencia se mueve en medio de nosotros. Y ahora pedimos también que tu presencia y tu Espíritu Santo guíe en esta enseñanza, Padre, que hable a nuestro corazón, que perfeccione a los santos para la obra del ministerio, Señor, que nos perfeccione a cada uno de nosotros para tu obra, Señor, para conocerte, para acercarnos a ti con un corazón limpio, con nuestra lámpara limpia y lista, Señor, para recibirte en el tiempo que tú así lo dispongas, Señor. Te damos gracias por mis hermanos, que caiga esta palabra, esta semilla en buena tierra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar la enseñanza. ¿Ya sabemos de qué va a tratar o no saben? De las parábolas de Jesús, ¿verdad? Son muy hermosas las parábolas de Jesús porque es una forma que el Señor Jesús usó para enseñarnos algún principio del reino de los cielos, un principio espiritual. Dice la palabra que llegó un momento en que Jesús ya ni les explicaba a algunos las parábolas porque eran incrédulos y no entendían, entonces las enseñaba, pero el que tenía oídos para oír, el que tenía entendimiento espiritual las entendía. Entonces, yo les quisiera preguntar, hermanos, ¿estamos entendiendo las parábolas que han estado enseñando? Porque si me dicen que no hay que orar, porque dice que los incrédulos no las entendían, está dura, ¿no?, esa palabra, pero los creyentes sí la entendían. Entonces, yo la leo y digo, Señor, revélame para entenderla. Yo no quiero ser un incrédulo. Ser incrédulo, pues, estar fuera de la presencia de Dios y de su salvación, ¿verdad? Porque no creen en la salvación de Cristo. ¿Cuántos creen en la salvación de Cristo? Bueno, es segura. Vamos a ver, hermanos, vamos a ver la parábola de las 10 vírgenes. ¿Ya han escuchado esta parábola? ¿Algunos? ¿Ya la han leído? Bueno, cuando hablamos de las 10 vírgenes no estamos hablando en absoluto, para nada, de lo que hoy se conoce en la religión popular, que la virgen de aquí, la virgen de allá. Yo no me sé los nombres de las vírgenes, ¿verdad?, de las que usan la religión popular. No tiene absolutamente nada que ver con eso, para que, por favor, si está su mente para allá, tráiganla para acá. Ahorita vamos a ver de qué trata las 10 vírgenes. Es una parábola también que nos habla mucho ahí Jesús a nuestras vidas. Busquemos el versículo base de este mensaje. Está un poco largo, realmente es toda la parábola, y les invito a que vayamos a Mateo 25, del 1 al 13. Es el único evangelio que tiene casi todas las parábolas. Dice Mateo 25, 1 al 13. ¿Me acompañan? Dice: entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a los prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Este último versículo está cerrando todo lo que dice la parábola, ¿verdad? Dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bien.
Una pregunta, hermanos. ¿Cuántos aquí, imaginen que somos estudiantes de la universidad? Sí, todos. Y ya estamos en el último semestre de su carrera de médico o de abogado, de lo que tú quieras, ingeniero, de lo que usted quiera. ¿Y cuántos de aquí se irían a una fiesta toda la noche? Toda la noche a emborracharse en una fiesta, un día antes de un examen final de su carrera, ya para recibirse. ¿Cuántos harían eso? ¿Tendría sentido? No tendría sentido, ¿verdad? Y sobre todo si ese examen representa el pase para el evento de graduación, donde entregan la carta de pasante. ¿Sí? Eres pasante de arquitectura, de leyes o de medicina, de lo que hayas estudiado. Bueno, eso exactamente, hermanos, eso exactamente pasó cuando yo era estudiante. Yo no me fui a la fiesta, claro. Era el último día de clases, y el maestro de la materia más difícil del semestre aplicó examen final general la última semana de clases, ya la última semana. Y la mayoría de mis compañeros, no fueron todos, pero el 95%, se fueron una noche antes a una fiesta que ellos mismos organizaron. Y la clase era el otro día a las 9 de la mañana. Iban a aplicar el examen, se iba a aplicar el examen. Yo me quedé casi toda la noche estudiando. Llegué preparado al examen, pero ellos llegaron algo tomados a la escuela. Y la consecuencia, obviamente, ¿cuál creen que fue? Reprobaron y se fueron a extraordinario. Y bueno, el extraordinario ya quedan 2 semanas más del semestre, pero ya para extraordinarios, y tienen que estudiar ya sin el apoyo del maestro, solos, lo que hayan captado durante el semestre de notas, de libro, de ejercicios, de lo que hayan alcanzado a captar durante el semestre, de ahí estudiaron, ya no tenían al alcance al maestro. En mis tiempos, estoy hablando del año 94, por ahí, 95, pues no había WhatsApp. Dicen mis hijos, ¿cómo podías vivir sin WhatsApp? Me preguntan ahora, ¿no? Pues no, ellos no viven en un mundo sin WhatsApp, sin internet. A mí sí me tocó ese mundo y éramos felices también. Pero lo que digo es que estaban solos, no podían consultar al maestro. Ya estaban solos, se fueron a extraordinario y pusieron en riesgo ellos la posibilidad de asistir al evento académico de entrega de carta de pasante, donde van los padres, o sea, los papás, los hermanos, la familia. Es la graduación, ¿sí? Ellos estaban poniendo en riesgo porque no puede uno asistir a ese evento si tiene materias en deuda todavía, sin aprobar, ¿sí o no? ¿Verdad que no te puedes graduar si todavía tienes materias pendientes? Bueno, ellos pusieron en riesgo eso. Los que se prepararon, aprobaron el examen y no pusieron en riesgo su participación y asistencia al evento académico de la graduación junto con su familia invitada. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿estaremos preparados nosotros para cuando el Señor venga por su iglesia? ¿Estaremos preparados? A eso no me respondan a mí. Es una respuesta que hay que meditar cada uno. ¿Estaré preparado para cuando el Señor venga? ¿Cuánto tiempo falta para que el Señor venga, hermanos? Nadie sabemos la hora, pero cuando tú vas por la calle caminando y ves el cielo muy nublado y muy negro y escuchas rayos, ¿qué indicación nos está dando el cielo? ¿Y qué haces para llegar si vas caminando y si vas a tu casa, qué haces? Acelera uno el paso, ¿verdad? Porque ya viene la tormenta y parece que viene una tormenta fuerte. Bueno, también el Señor nos dio señales. Dijo, si ustedes ven el cielo y que va a llover, pues se dan cuenta que va a llover. Así va a haber señales. Las señales están ya muy claras y que nos indica que está muy cerca la venida del Señor, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, esa parábola es precisamente una parábola que
se refiere a que nos preparemos para el fin de los tiempos, que son los que estamos viviendo nosotros ya ahora, el fin de los tiempos. Y el Señor Jesús usó la parábola de las 10 vírgenes para explicar de esa manera didáctica, digamos, la relación que tiene la iglesia con el Señor Jesús, que va a venir por nosotros. ¿Sí? Esta parábola tiene una similitud con las bodas del Cordero, pero también representan cómo eran las bodas judías en el tiempo de Jesús. A lo mejor usted no sabe, pero bueno, la parábola de las 10 vírgenes tiene un enfoque relacionado con los últimos tiempos y es el evento del rapto. Está describiendo el evento del rapto. El evento del rapto es un énfasis que la iglesia debe estar preparada para ese momento, que no falta mucho, nadie sabe cuándo. No tenemos que confundir el rapto con la segunda venida, son dos eventos distintos. Primero sucede el rapto, que es el arrebatamiento. Jesús viene por su iglesia, nos toma, ¿verdad? Y se va, no se queda en la tierra. Y después, entre el rapto y la segunda venida, son las fiestas del Cordero de Dios. Se estima que son 7 años. Y allá en el cielo, fiesta de los que yo quisiera estar. ¿Usted quiere estar? ¿Verdad? Y después viene por segunda vez y se establece durante 1000 años Jesús aquí en la tierra. Esa es la segunda venida. Pero ya no viene como cordero, viene como rey, con espada, ¿sí? En la mano, y ahí sí, cuidado. Muy bien. Apocalipsis 19, 6 al 9. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 19, 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahí dice, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, es lo que representa. Luego dice en el 9, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Repito, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Ya me perdí aquí. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, no es un cuento. O sea, para el que no es creyente, el que es incrédulo, dice, este es un cuento religioso. Pero esto es una palabra profética. Esto está en Apocalipsis. La parábola de las 10 vírgenes precisamente trata de estar preparados. Por eso dice el primer versículo de la parábola, que esas 10 jóvenes doncellas, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. En la versión Reina Valera lo traduce como esposo, pero el término original habla de novio, de prometido, ¿sí? Entonces, cuando vean esposo, ahí también podemos usar la palabra novio o prometido. Entonces, ¿cuántos alguna vez han viajado en avión? Bueno, cuando te ha tocado viajar en avión, incluso a otro país, antes de salir de casa hay que llevar preparado ¿qué? El pasaporte, ¿verdad? Porque vas a otro país, la maleta, ¿qué más? Tu identificación, ¿sí? Y hay que salir bastantes horas antes del vuelo, ¿verdad? Y sobre todo porque ¿cómo está el tráfico para llegar al aeropuerto normalmente? ¿Cómo es? Está pesado el tráfico para llegar, ¿no? Entonces, a mí ya me ha tocado, no sé si les ha tocado a ustedes, he llegado al avión y me cierran la puerta justo cuando estoy de aquí a donde está el hermano Margarito, de distancia. Y me cierran la puerta del avión y ya no puedo entrar. Y perdí el vuelo. Me pasó una vez o dos. Se siente feo, ¿no?
Y es un vuelo, porque llegué tarde, no me preparé a tiempo. Imagínense cuando venga el Señor y que viene en el rapto y que se cierran las puertas de la fiesta. La mejor fiesta y a la única que no debemos faltar. Hasta se me hizo ahorita la piel de pollito así, ¿no? De imaginarme eso. No debemos confiarnos, hermanos, en nuestra asistencia a la iglesia. O sea, como que le estamos haciendo un favor a Dios. No digo que ustedes, ¿verdad? Pero hay cristianos que a veces piensan que le estoy haciendo un favor a Dios en ir a la iglesia y termina el servicio, ya cumplí y sigo mi vida como si nada, ¿verdad? Ni tampoco nuestro conocimiento bíblico. Puede que tú te sepas muchos versículos de la Biblia de memoria, qué bueno, pero no solamente es el conocimiento. Tenemos que prepararnos hoy en santidad, arrepentimiento, amor genuino a Cristo. La preparación no es un evento de último minuto, sino es una preparación de toda la vida, día con día. ¿Cómo eran las bodas judías? Bueno, en las bodas judías se acostumbraba que el novio iba y hablaba con los padres de la novia o de la futura esposa para, pues, decirle las intenciones, que es casarse con ella, y arreglaban que sí, o sea, si aceptaban los padres y aceptaban entregarle a la novia, a la hija, ella se quedaba en casa de los padres y él entregaba una provisión como unas arras o como una dote, una cantidad para provisión a la familia. Porque en ese momento la novia dejaba de hacer todas las actividades y responsabilidades que tenía en casa de los padres y se preparaba su ajuar, ¿cómo se dice? El vestido, se preparaba en baños de aloe, de maquillaje, se embellecía. Ella se tenía que preparar su corona de flores, su vestido, que estuviera impecable, hermoso. Mientras ella estaba haciendo eso en casa de los padres, el novio decía, voy a regresar por ti, pero no daba fecha. Era promesa. Y él se iba a las propiedades de su padre, el novio, el joven, a construir la casa donde iban a vivir el nuevo matrimonio. Este proceso de construcción de la casa podría tardar meses, incluso hasta el año. Y el novio no era el que decidía cuándo regresaba por la novia. El padre del novio era el que tenía que estar supervisando la obra del trabajo de construir la casa que hacía el novio, y él confirmaba, el padre confirmaba si la casa ya estaba apta o no para ser habitada por la nueva pareja. Mientras que el padre no daba la aprobación, porque él verificaba por su experiencia de vida, entonces el novio no podía ir por la novia. ¿A qué le suena esto? ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a ver ¿a qué le suena? Entonces, cuando el padre decía, ya está lista la casa, ya puedes ir por la novia, ni el novio sabía cuándo iba a regresar por la novia. Entonces, el novio iba por la novia, posiblemente la construcción la estaba haciendo en un terreno afuera de la población, no propiamente dentro de la población, sino fuera, y había un tramo, pues solo, ¿no? Un camino de tierra solo entre la casa donde iban a vivir y la población donde vivía la novia con sus papás. Entonces el novio se preparaba, podía ser a cualquier hora, en la mañana, en la tarde, incluso en la noche. Y en el momento que el padre le autorizaba a ir, pues uno como joven, bueno, yo ya no soy joven, pero cuando era joven me acuerdo que yo cuando iba a ver a mi esposa, que éramos novios, yo iba con una emoción siempre, pero a veces iba en bici, a veces en carro, a veces corriendo, y iba corriendo, pero gritando por la avenida Lázaro Cárdenas, ella vivía cerca, allá en Guadalajara, y iba así de emoción gritando, no me veía nadie porque hay mucho tráfico y hay mucho ruido, ¿verdad? Parecía loco, ¿no? Pero yo creo que el novio iba, pero despavorido por la novia, porque uno desea ver a la novia, está emocionado de ver a la novia, y más
que las novias normalmente, ¿cómo esperan al novio cuando los visitan? Hermosas, ¿verdad? Maquilladas, listas. Me acuerdo, mi esposa siempre me recibía y, bueno, todavía está hermosa, desde luego, pero de novios se arreglaba muy bien, todavía. Quiero aclararlo para que no vaya a tener problemas después. Y pues ver a la novia hermosa para un novio es lo máximo, ¿no? Entonces sí, el novio iba y buscaba a la novia. Y entonces los amigos del novio se acostumbraban en ese tiempo, pues estaban también listos, otros jóvenes, y ellos iban delante del novio anunciando, ¡ahí viene el novio! ¡Ahí viene el novio! Sí, iba gritando. Y entraban al pueblo y pues si era de noche o de día o de tarde o había juego de fútbol, del mundial o no hubiera, iban por la novia, ¿sí? Entonces gritaban y la gente empezaba a prender las luces, si era de noche, las luces de las casas, y a mejor la novia vivía en la última casa del otro lado del pueblo, y atravesaban el pueblo, pues hasta allá llegaban, y entonces la novia escuchaba la algarabía y se tenía que preparar, ella se dormía, pero todo el tiempo estaba alerta. Si ya escuchaba la algarabía que venía el novio, se tenía que levantar rápido y tener todo su vestido ya en un gancho listo, la corona, casi más para agarrar y ponérselo rápido, porque no era de que hacías esperar al novio, no podía hacer esperar al novio. Si hacía esperar al novio, se iba y se le iba la oportunidad de casarse. Pero se tenía que poner rápido el vestido, se tenía que poner sus adornos, su maquillaje listo ahí. Ya tuvo que haber pasado por tratamientos de belleza de la piel, de las uñas, de los pies, todo. Las novias se arreglan desde aquí hasta allá, hasta la punta, desde la cabeza hasta la punta del dedo del pie, ¿no? Los hombres, como somos un poco diferentes, ¿verdad? Pero las novias tienen que ir excelentes. Entonces la novia ya tenía lista el vestido, ya tenía listos sus adornos, sus maquillajes, sus aromas, todo listo para, si era de noche, pues se quitaba la pijama y rápido se ponía el vestido y ya estoy. Y además, si era de noche, debía tener preparada una lámpara y una vasija. La vasija es como el tanquecito de esos de plástico de hoy, como los tambitos, donde echan gasolina a algunos que van en su camioneta que no les sirve el medidor de la gasolina, se llevan 5 litros de gasolina por si se le acaba a medio camino. ¿Sí les ha tocado? ¿Sí? ¿Saben de qué les hablo? Bueno, a mí me pasó alguna vez. Y si se acaba, pues ahí le echan, tienen un tanquecito. Ellos usaban una vasija de barro donde le llevan de aceite para cuando se le acababa el aceite en la lámpara, podrían rellenar desde la vasija a la lámpara de aceite. ¿Sí? ¿Sí me explicó? O le estoy haciendo bolas, ¿no? Bueno, entonces imagínense que la novia salía, dejaba la casa paterna y tenía ahora que seguir al novio caminando de regreso a la casa que el novio preparó. Y el camino podría ser algo, no sé, no tengo idea, pero imagínense caminando 1 hora en medio de la noche o del día. En ese caso de la parábola fue en la noche. Y el camino puede ser parte desierto, ¿sí? Entre el pueblo y donde vive, donde ahora es la casa donde construyó el novio. El trayecto puede tener oscuridad, ¿verdad? Les decía, puede haber piedras en el camino, puede haber ramas tiradas, pueden tropezar tal vez. Sin embargo, la novia iba muy preparada con su lámpara encendida para alumbrar el camino y también con su vasija llena con suficiente aceite y caminando firme, pegada o junto al novio. Ella no tenía de qué temer, porque iba con luz, si era de noche, y además acompañada de su novio y la comitiva. No era una mujer que iba sola en el camino a medianoche. Es riesgoso, ¿no? Aún para un hombre ir solo en un lugar desierto en la noche es riesgoso, pero más para una mujer, ¿sí o no? ¿O es muy seguro andar caminando en la noche en la calle, digamos? Imagínense, van por, no sé, no conozco aquí, pero ¿qué lugar es más peligroso aquí? El Libramiento, van por el Libramiento a medianoche, una mujer sola. Como que no, ¿verdad? Y sin luz. Bueno, ella iba por el Libramiento, vamos a decir, pero acompañada del novio.
y con una comitiva y con lámparas. ¿Ya es un poco más seguro? Sí, ¿verdad? Y entonces iban caminando, esquivando obstáculos. Hay una piedra, hay un hoyito, no te tropieces. La lámpara les ayudaba a ver. Entonces la novia iba bien protegida por el novio o por su prometido, quien la defendía y la guiaba. ¿Qué hace el Señor Jesús con la iglesia, hermanos? ¿Quién es la novia de Jesús? La iglesia, ¿verdad? ¿Qué hace con la novia, con la iglesia? ¿Nos guía? ¿Nos defiende? Nos guía, ¿verdad? Finalmente la pareja prometida y su comitiva, amigos y familiares, llegaban a la casa a la nueva casa de la pareja que había construido el novio para celebrar la boda. Y imagínense, hermanos, era costumbre judía que la festividad de la boda y el banquete durara aproximadamente 7 días. Nosotros se nos hace muy caro ahora cuando en los tiempos modernos casarse y decir, ay, la boda, ay, nomás me alcanza para 100 invitados y nada más 4 horas, ¿no? Y es un dineral, ¿verdad? En aquel tiempo eran 7 días, e incluso habían casos que duraban hasta un mes la fiesta. ¿Qué tal? En el cielo, 7 años. Bueno, no me crean a mí mucho, eso es lo que dicen los estudiosos de la escatología, ¿sí? La escatología es el tratado de estudio de los últimos tiempos. Bueno, entonces la novia judía no sabía la hora, pero se levantaba cada mañana, no sabía qué día venía el Señor, o su novio, perdón. Se levantaba cada mañana y cada mañana se arreglaba, se hermoseaba, todos los días. Se maquillaba, se peinaba y estaba lista con su vestido de novia esperando al novio. Y ese día no llegaba el novio. Se volvía a meter a su casa. Bueno, no es que esperaba afuera, ¿verdad? Pero yo creo que se lanzaba por la cochera o por la ventana. Y no venía, pero ya se arreglaba. Y todo el día estaba arreglada y ya no le daban otro trabajo en casa más que estuviera hermoseándose, embelleciéndose, arreglándose. Todo el tiempo era su trabajo. Imagínense una novia de hoy esperando al novio y se tardó 1 hora. Uy, ¿por qué no llega? ¿No? ¿Sí o no? Algunas novias, no todas. Las novias tóxicas, ¿verdad? Dicen ahora. Pero estas novias están esperando 1 año. Bueno, aquí, a ver, las hermanas que ya están casadas cuando eran novias, ¿alguna vez reclamaron al novio que llegó tarde? ¿Sí reclamaron? Sean pacientes, hermanas. Estas novias judías ya estaban prometidas y esperaban y eran pacientes. Se metían, se desmaquillaban, se cambiaban para dormir. El otro día se levantaban y se volvían a hermosear y otra vez a esperar. Y no venía. Y otra vez, al otro día lo mismo, al otro día 1 semana, 1 mes, 6 meses, el año. ¿Qué podría pensar cualquier joven de ahora? Alguna muchacha de hoy, soltera, que tiene novio y que no llega el novio, pues ya no vino, ¿verdad? Ya me dejó, ya se fue con otra, o sea, un montón de cosas que no ven. Pero el Señor Jesús no, Él está por venir. Está por venir. No nos desesperemos, somos la novia. Hay que hermosearnos, embellecernos como iglesia, ¿sí? No seamos desesperados. Dice Pablo que algunos tienen por tardanza la venida del Señor Jesús, pero va a venir, eso es seguro. Y obviamente el Señor Jesús no se va a ir con otra. Eso sería hasta se oye feo, ¿no? Escucharlo. Tenemos que ser pacientes. Él no se le ha olvidado. Al Señor no se le ha olvidado. Analicemos, hermanos, dentro de la parábola de las 10 vírgenes. Las parábolas son ejemplos que simbolizan con cosas, objetos y personas
un principio espiritual, ¿sí? Y vamos a ver cada uno de los elementos que tiene la parábola y cuál es su simbolismo. Bueno, ya vimos primero qué simbolizan las 10 vírgenes, ¿verdad? Ya sabemos qué simbolizan las 10 vírgenes. ¿A quién simbolizan? A la iglesia, ¿verdad? A nosotros. Nosotros somos la iglesia y somos las vírgenes, ¿sí? Eso simbolizamos. ¿Por qué vírgenes? Porque una virgen es una joven doncella que no ha conocido varón, ¿sí? Que se ha reservado su vida hasta el matrimonio, ¿sí? Y para un varón es muy importante, para un varón tiene mucho significado casarse con una virgen. Hoy en día también. Entonces, en lo espiritual, hermanos, nosotros somos la iglesia, somos la virgen, y el Señor Jesús quiere casarse con una iglesia pura, limpia, ¿sí? Que no se revuelve con cualquier ideología y pensamiento contradictorio a la palabra de Dios y que se mezcla en el pecado, porque eso sería ser, pues ya no ser virgen en lo espiritual. Entonces nosotros somos, en esta parábola, las 10 vírgenes nos simboliza a nosotros como iglesia. Las vírgenes prudentes, ¿qué representan, hermanos? Representan a los creyentes preparados, vigilantes, atentos, que nutren su fe constantemente. Eso representa las vírgenes prudentes. Las vírgenes insensatas o necias, ¿qué representan? Representan también parte de la iglesia, pero representan a los creyentes descuidados, distraídos, ¿sí? Que se confían y tienen apariencia de fe, pero carecen de una relación profunda con Dios. Es decir, nosotros somos parte de la iglesia, somos miembros de la iglesia de Cristo. No me refiero a esta congregación en concreto, cualquier congregación que tiene a Cristo en el centro, que es cristiana, somos parte de la iglesia de Dios, de su iglesia que va a venir no estoy hablando de una denominación en específico, pero dentro de la iglesia puede haber hermanos o creyentes que están preparándose de manera genuina, llenando su lámpara de aceite, simbólicamente hablando, pero puede haber cristianos que podemos ser descuidados nosotros, ese exceso descuidado. Venir a la iglesia solamente de apariencia, no tener una profunda comunión con Dios, no buscar tener una fe cada vez más sólida en el Señor, simplemente cumplir como si fuera un requisito frío y ya, no tener una relación viva y constante personal con Dios. Eso es la Virgen insensata, son los que representan a estos cristianos. ¿Qué simboliza el novio? Bueno, ya el esposo, ya vimos que es Jesús, ¿verdad? Jesús es el novio de la iglesia. Él todavía no es el esposo, porque todavía no está en las bodas. Él se fue y le dijo Jesús a los discípulos en Juan 14, creo que el 2, que yo prepararé morada para ustedes en el cielo. ¿Se acuerdan de ese versículo? Y le dijo, a donde yo voy ustedes no podrán ir, pero voy con mi Padre, Él tiene muchas moradas, prepararé morada para ustedes. Él está preparando nuestra casa. ¿La casa de quién? De la novia, de la iglesia, ¿sí? Entonces el novio simboliza a Jesucristo, que vendrá por su iglesia en el rapto o el arrebatamiento. ¿Cuándo va a ser eso? Nadie sabe. Hermanos, ya hay gente desde hace siglos que ha dicho la fecha en que Jesús iba a venir. ¿Pueden creer eso? Hay gente que lo ha hecho. De hecho, ya hay 2 sectas que nacieron a partir de gente cristiana que no sé qué hicieron, si cenaron, como decía el pastor Miguelín, si cenaron muchos tacos y sacaron cálculos matemáticos y dijeron, según lo que dice Daniel y Apocalipsis,
Jesús va a venir el tal día, de tal día, de tal año. ¿Y qué creen? No llegó. No, falló el cálculo y dieron como 4 fechas. Bueno, de ahí nacieron 2 sectas. Una de ellas es los Testigos de Jehová. Cuidado, cuidado. ¿Sí? O sea, no es atacar a la persona, sino argumentar la doctrina con la palabra de Dios. ¿Verdad? Cuidado, cuidado. De ahí nacieron esa secta. Simbolismo de la lámpara. ¿Qué simboliza la lámpara, hermanos? A ver, este sí es examen. Voy a hacer, no sé qué, si no, examen extraordinario. La lámpara, ¿qué simboliza? Bueno, alguien dijo la palabra de Dios. En alguna parte de algunos versículos de la Biblia, la lámpara simboliza la palabra de Dios. Dice en Salmos, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Pero en este caso, en esta parábola, la lámpara no simboliza la palabra. Tiene otro simbolismo distinto. Simboliza nuestro testimonio. Nuestro testimonio es lo que simboliza la lámpara. Y también simbolizan nuestro ojo. Ahorita vamos a ver por qué. En Mateo 5, 14 al 16, no voy a leer todo el párrafo. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se puede esconder ni tapar, sino tiene que alumbrar a los hombres. ¿Con qué alumbramos a la gente de Jesús? Con nuestro testimonio. No hay otra forma además de la predicación, nuestro testimonio debe ser una luz en medio del lugar que Dios te puso. Si Dios te puso en China, ahí tienes que ser luz. Si Dios te puso en Tena, ahí no, o ahí sí. Ahí también, ¿verdad? Ahí tienes que ser luz. Si Dios te puso en la escuela que si los jóvenes que van a estudiar en la escuela, ahí Dios te puso, ahí tienes que ser luz. Si eres un varón, una mamá, una persona que va a trabajar a un lugar, ahí tienes que ser luz. Tu testimonio, mi testimonio es la lámpara, ¿verdad? ¿Cómo está alumbrando nuestra lámpara? ¿Cómo está alumbrando? ¿Con qué brillo de luz? ¿Verdad? Bueno, esa pregunta tenemos que respondernos nosotros, cada uno. Pero dice también Jesús en Mateo 6:22 que la lámpara del cuerpo es el ojo, o sea, nuestro ojo. Hay un dicho, ¿sí es un dicho? Que dice ¿cómo? A ver, ayúdenme a recordar que los ojos es la ventana del alma, ¿verdad? Porque a veces en los ojos se ve la intención del corazón, ¿verdad? Cuando tú ves a los ojos de una persona, por ejemplo, si una persona está mintiendo, tendría que ser muy cínica para mantener la mirada fija a los ojos a la otra persona, ¿verdad? Porque yo me acuerdo de niños y mi mamá me decía, no hagas esto, Daniel, y yo a escondidas lo hacía. Mi mamá se daba cuenta y me llamaba, Daniel, ¿qué pasó? Ven, ¿qué hiciste? Nada. Y yo me volteaba, ¿verdad? ¿Por qué me volteaba? Estaba mintiendo. Bueno, ya ella me daba un tratamiento ahí que incluía un palito. Y bueno, yo creo que dio fruto. Pero la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Aquí lo que me llama la atención, hermanos, es que dice en este versículo, y si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿puede haber luz de tinieblas? Pero aquí dice que sí.
luz de tinieblas. Sí, pero aquí dice, si la luz que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, yo recuerdo, muchos años estuve sirviendo en el área de teatro en la iglesia, y en algunas obras usábamos unas lámparas, así de esas de balazo, negras, largas, de tubo. ¿Sí saben de cuáles? Creo que ahora son de LED, como estas. Eran un tubo, ahora son de LED. Pero son color moradas. ¿Las han visto? Esa se llama luz oscura. ¿Cuántos han visto eso? O cuando van a una tienda y tienen ahí un aparatito con una lamparita morada o un foco rojo. Si aquí apagamos, que fuera de noche y apagamos todas las luces y ponemos un foco rojo, se va a ver el foco, pero no alumbra. Entonces, vamos a suponer que eso es como luz de tinieblas. El ejemplo, ¿me explico? ¿Por qué? Porque hay luz, pero no alumbra. Eso hace la luz de tinieblas. Entonces, dice también Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, no podemos hablar o ver cosas buenas si en nuestro corazón no hay cosas buenas. Si en nuestro corazón hay queja, ¿qué va a hablar nuestra boca? Queja. Si nosotros nos alimentamos de ver cosas ofensivas para Dios, violencia, perversión, y nos llenamos de eso, ¿qué vamos a estar viendo nosotros? Por ejemplo, hay varones que ven pornografía y se la viven. Pues cuando van en la calle, ¿cómo ven a las mujeres? Con una mirada que no es agradable a Dios, porque en la mente ya está entenebrecida. Hay luz, pues no, hay más tinieblas, ¿no? En este caso. Pero dice aquí también otro de los elementos que menciona esta parábola es que tenían la lámpara preparada. Las vírgenes prudentes tenían la lámpara preparada. Dice que tener la lámpara preparada para el cristiano significa estar espiritualmente listo, vigilante y velando para la venida de Cristo por su iglesia, por el rapto. Aquí el elemento clave es el aceite en la lámpara, que simboliza la presencia constante y personal del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Obviamente que el simbolismo del aceite, como aquí acabo de mencionar, es en la Biblia muchas veces al Espíritu Santo se le da varios simbolismos. Uno es la paloma, uno de ellos, pero también se le simboliza con el aceite. O sea, como cuando hablamos de un simbolismo, es una representación para que entendamos mejor un concepto. Entonces el aceite tenía la función de ungir, ¿sí? Ungir a una persona, a un rey, ungir a una persona que iba a hacer una actividad importante. Por ejemplo, cuando Pablo enviaba misioneros, los ungía, oraba por ellos, los ungía. O cuando hay un enfermo, también se unge con aceite. Ahora, el aceite físico que conocemos hoy es el que tiene el poder para sanar. Es una forma simbólica de hablar que la presencia de Dios nos está cubriendo. Lo que realmente obra en nuestras vidas es la presencia del Espíritu Santo, no es tanto un aceite físico, ¿sí? Porque eso no tiene poder. Bien, también la vasija de barro tiene un simbolismo que es nuestras vidas. Nuestras vidas, hermanos, aquí cuando habla de la vasija se refiere que es nuestra vida como nuestro cuerpo, digamos. ¿De qué fuimos hechos? Del polvo de la tierra, ¿verdad? ¿Y sabían ustedes que las vasijas de barro, las lámparas de barro, eran lo más barato que había? Todavía, ¿no? Bueno, ahora ya en Tonalá les meten muchas cositas que se ven bonitas, ya son más caras, pero eran lo más barato y servían como contenedores, para ponerles algún líquido, meter cosas ahí, guardar. Entonces dice 2 Corintios 4, 6 al 8, vamos a ver nada más el versículo 7, pero tenemos este tesoro, o sea, la presencia de Dios, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando la presencia de Dios llena nuestra vida, como somos vasos de barro, el poder y la gracia
y la exaltación de quién es y para quién es. Para Dios. Él nos usa, pero somos vasos de barro nosotros, hermanos. La vasija llena, obviamente representa que está llena de la presencia de Dios y que cada uno somos responsables de llenar nuestra vasija. Las vírgenes prudentes e imprudentes no pueden estar cuidando si la otra llenó o no su vasija. Cada una de manera personal tenía que llenar su vasija de aceite. ¿Sí? Es como cuando vas a cargar tu celular y vas a salir lejos de tu casa. Lo cargas una noche antes, pero tú eres responsable de cargar tu celular. ¿Sí? En este caso, ellas llenaban su vasija para estar preparadas. Y si no la llenaban, por distraídas, nadie más iba a ser responsable. ¿Quién es responsable de llenar su vida de Dios? ¿Tú o tu hermano? Yo. ¿Tu hermano no? Pásame de tu unción, hermano. Pásame de tu llenura. No, pues no puedo. Porque luego pues, no alcanzamos ni uno ni el otro, ¿verdad? Bien, hermanos. El novio, ya sabemos que es Cristo y las vírgenes es la iglesia. Y también la venida de Cristo, cuando vino el novio, o cuando va a venir Cristo, significa el fin de la oportunidad, hermanos. Se acabó la oportunidad. Se acabó. Porque viene después la gran tribulación. Según algunos escatólogos, así lo interpretan. Y ya no hay tiempo para buscar más del Señor. Su presencia va a estar todavía, su espíritu aquí, pero ya el Espíritu Santo ya no va a ser la función de detener la maldad como lo hace ahora. Se va a quitar de en medio y va a aparecer el hombre de iniquidad, dice Pablo, y va a hacer, si ahorita ya están las cosas feas, ¿sí? Imagínense cuando el Espíritu Santo ya no detenga la maldad, deje pasar todo, ¿cómo va a estar? ¿Cómo se imaginan que va a estar? ¿Más bonito? ¿Hoy están feas las cosas? ¿Hoy? ¿Verdad? Cada vez más desenfreno, cada vez más corrupción, perdición. La iglesia misma se enfría a veces, cuando debemos ser los que seamos más cálidos en el Señor. Nos dejamos como que envolver un poquito de las ideologías, ¿verdad? Como que un poquito no hace nada y otro poquito acá y otro poquito, entonces ya los pies separados, tenemos que ir caminando firmes, ¿sí? Pues imagínense el cristiano que no fue prudente, se queda. ¿Puede ser salvo todavía? Sí, pero ya está en extraordinario, como mis compañeros. En extraordinario está más difícil, ¿sí? También la venida del novio o de Cristo simboliza la separación de creyentes y expone la medianoche que vino Jesús, vino el novio, representa al mundo en tinieblas, como está hoy, espiritualmente hablando, y expone la verdadera condición espiritual de los cristianos o de los creyentes prudentes y de los creyentes imprudentes. Ahí se va. Nosotros ahorita podemos ocultar y aparentar fe, ¿sí? Podemos aparentar como que sí creemos en el Señor, pero a Dios no podemos engañar. Y este evento también va a revelar a los que tuvieron cuidado, que fueron prudentes, una fe genuina, y va a separar a aquellos que fueron insensatos y que era aparente su entrega a Cristo. Es decir, como dice el dicho, va a salir el cobre. ¿Sí? Esa frase, ¿no? Bueno, la llegada de Cristo, hermanos, en este caso, en esta parábola que llegó el novio, el esposo, representa un momento de sorpresa, un momento de urgencia, un momento menos pensado, ¿sí? Nadie sabe la hora ni el día en que el Hijo del Hombre va a venir. Dice en Mateo 25, 42 al 44, velad pues, repito, Mateo 25, 42, 44, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. Más bien, a la hora que no pensáis. ¿Sí? La noche también simboliza la oscuridad espiritual, hermanos. Una densa oscuridad del mundo actual. Y en esta noche densa que vivimos hoy, muchos creyentes tienden a dormirse, como lo hicieron las 10 vírgenes. Ahí las 10 vírgenes se durmieron, no solamente las 5 imprudentes o insensatas. Y hay creyentes que tienden a dormirse, a cabecear y a relajar su fe. No quisiera ser yo uno de esos, no sé usted, hermano o hermano. Comienzan a dudar algunos, incluso, hermanos, empiezan a dudar. Ya hay cristianos que empiezan a dudar de la divinidad de Cristo. Algunos incluso llegan a cuestionar la salvación y empiezan a deslizarse lentamente, poco a poco, a sustituir el amor de Dios como primer lugar por el amor priorizado al prójimo. ¿A quién tenemos que amar primero? ¿A Dios o al prójimo? Primero es a Dios. Pero ya hay cristianos que sustituyen eso, invierten, ponen en primer lugar al prójimo, ¿sí? Reduciendo el evangelio a una mera lucha de justicia social. ¿Lo han escuchado esto? Hay que luchar por los derechos de X grupo, de X, ¿cómo le llaman ahora? Conglomerado o comunidad, ¿verdad? Y ya saben ustedes de cuáles me refiero. Y al evangelio lo reducen a una mera lucha de justicia social humanista que desplaza a Cristo del centro. El humanismo pone en el centro al hombre, pero el evangelio pone a Cristo en el centro. ¿Quién debe estar en el centro, hermanos? Entonces qué malo, ¿no vamos a luchar por los derechos de las personas? Claro que sí, pero no como prioridad. Jesús, cuando vino, llegó a Israel. ¿Qué estaba viviendo en ese tiempo Israel cuando Jesús vino? Opresión. ¿Estaba conquistado por quién? Por Roma. ¿Y Jesús vino a quitar a Roma del poder? No le interesó eso. Quiso quitar a la humanidad de un reino peor. ¿Cuál era el reino? El reino del pecado, ¿sí? Donde Satanás se divierte. Satanás se divierte ver a los jóvenes drogándose, a los cristianos distraídos, se muere de risa. Y él dice, qué tontos, yo no haría eso. Yo creo que Satanás no se droga nunca. Pues eso, es que están muy tontos, estos se dejan y se aprovecha y se ríe. Pero Cristo vino a liberarnos de eso, ¿verdad? Bien, hermanos, ¿a qué horas tengo que terminar? Porque voy a la mitad. ¿Sí me aguantan o...? Sí, dígame, porque ya me emocioné. No, ya me estoy brincando para esto porque ya vi la hora. Tenemos que estar preparados para recibir al novio, ¿verdad? ¿Y qué debe hacer la novia mientras que espera al novio? Bueno, hace un momento lo expliqué, lo que hacía en las bodas judías, pero ¿qué hace la novia? Me refiero a la iglesia. ¿Qué debemos hacer nosotros, la novia, la iglesia, mientras viene Jesús? ¿Cómo? Prepararse, ¿verdad? Dice que cada uno de nosotros en lo individual debe hermosearse para la venida del Señor, para la venida del Señor. Cuando Jesús se fue, dijo que le pediría al Padre que enviara al Espíritu Santo, ¿sí? Y que mediante la cual nos va a proveer aceite a la novia. El Espíritu Santo nos provee de lo que necesitamos para hermosearnos con su palabra y el Espíritu Santo. Él ya nos dejó la dote, las arras. Ya dio una cantidad, pero no es de dinero, sino de su presencia, es más rico, ¿sí? Dice Jesús en Juan 14, 2 al 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, y vendré otra vez, y os tomaré
a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí está diciendo Jesús lo que hace el novio en la parábola de las 10 vírgenes, que dice, a donde yo voy, ¿sí? Hay muchas moradas, preparé morada para ustedes. Iré a preparar y regresaré por ustedes y me los llevaré, ¿sí? También en 2 Corintios 1, 21 al 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aquí está hablando que Dios, cuando Jesús se fue, no nos dejó desprovistos a la iglesia, sino que nos dio la dote, nos dio las arras, su Espíritu Santo y su palabra. Su palabra, el Espíritu Santo nos guía toda verdad. ¿Se acuerdan lo que dice? Nos revela su palabra. Entonces, esta parábola de las 10 vírgenes tiene mucha similitud, en algunos puntos tiene similitud con el libro de Esther en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos han dado una revisada a Esther alguna vez? El libro de Esther. ¿Sí? Bueno, los que no, les animo que lo lean. De una manera resumida, en el libro de Esther, el rey Asuero pues, se quedó sin reina por alguna razón que ahorita no vamos a profundizar. Y entonces abrió la convocatoria para que jóvenes de buen parecer del reino acudieran al palacio para hacer un tipo de concurso Miss Asuero, ¿verdad? Para escoger a la nueva reina. Pues yo no sé qué edad tenía el rey Asuero, pero a lo mejor no era tan joven, pero pues quería una doncella, ¿no? Una joven. Bueno, esos datos ya no, fue mi imaginación, pero bueno. Entonces, pues muchas jóvenes hermosas llegaron y apartó una parte del palacio, una casa, para que esas jóvenes que venían de todas las provincias de su reino se quedaran hospedadas en una casa y allí iban a ser preparadas por mujeres que las iban a servir y había varones resguardando la casa. Entonces, ¿quién proveyó todo a las jóvenes? El rey Asuero. Es como el simbolismo del Espíritu Santo, proveyendo, y las jóvenes eran como simbolismo de la iglesia. Y ellas, ¿cuál era el trabajo de ellas? Embellecerse y prepararse, cómo hablar, cómo caminar, cómo tener cortesía ante el rey, cómo comportarse en la corte, en el palacio, y si el rey las llamaba, tenían que acudir, y ellas tenían que estar listas todos los días, bellas, porque en cualquier momento el rey llamaba a una para verla y hablar con ella. Y si ella no acudía, fuera del concurso, ¿no? De todos modos eligió una, fue Esther. Y cuando Esther era la reina, pues ella siguió siendo preparada durante su tiempo de reina en cuestiones tal vez del reino, en cómo comer en la mesa, cómo conducirse, cómo saludar, todos esos detalles es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros, cómo debemos de comportarnos como cristianos, cómo debemos de dar testimonio. ¿Sí me explico la similitud, hermanos? Y la reina Esther todos los días, incluso a lo mejor tenía sesiones de ejercicio tipo gimnasio, no sé, para mantenerse físicamente bien, ¿no? Se maquillaba, dice que tenía, por aquí dice, que debían cumplir sus tiempos de atavíos con óleo de mirra. Fíjense, óleo de mirra, perfumes aromáticos, afeites de mujer, para presentarse delante del rey. Cuando hablamos de óleo, es aceite. ¿Sí? Eso es lo que dice en el libro de Esther. Tenían que cumplir sus tiempos de atavíos con óleo de mirra, perfumes aromáticos, afeites de mujer. Son aceites, el maquillaje, todo, para embellecerse. El Espíritu Santo, representado como un aceite, nos maquilla, nos embellece. Y su vestido debe estar limpio, hermoso, sin arruga, sin una mancha. Hace rato fui al baño rápido y me lavé las manos y me salpicó agua y cayó una gota aquí en mi corbata, se veía la gota, ¿no? Si yo me presento así delante de ustedes se ve raro, ¿no? Ay, el hermano es algo sucio, no lavó su corbata, ¿no? Cuando una novia va a su boda y pasa por medio de la iglesia y
y se ve una mancha negra o gris en su vestido, ¿cómo se ve eso? ¿Qué aspecto daría, no? ¿Cómo debe ir el vestido de la novia? Obviamente ustedes saben. Entonces ellas tenían que tener atavíos, sus tiempos de atavíos con óleo, con mirra, con perfumes. Pero la pregunta es, ¿quién le proveía eso a las mujeres o a Esther? ¿Quién proveía eso? ¿Quién lo pagaba? El rey. ¿Quién envió el Espíritu Santo? El rey, el Padre. ¿Y quiénes son las hermosas? Bueno, en el caso de las hermanas, obviamente, pero me refiero, la iglesia somos la novia, porque digo eso, hermosas, y sí los varones, ay no, pues, que fuera que no. Entonces, no, sí, de manera simbólica, claro, la novia, ¿sí? Tenemos que estar listos, hermanos, maquillados, ataviados, peinados, ¿ok? Esto suena, hermanos, que la palabra y el Espíritu Santo, Dios, el Padre, nos lo dejó para hermosearnos y esperarlo, ¿sí? Dice en Efesios 5, 25 al 27, habla de los maridos, Pablo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Quién se dio a sí mismo para que nosotros estuviéramos sin mancha? Lavados, Cristo, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros, repito, somos responsables de hermosearnos, cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Qué debe hacer un cristiano prudente para estar listo? ¿Qué debe hacer un cristiano prudente para estar listo? Llenar su vasija de aceite, o sea, su vida de la presencia de Dios, escudriñar su palabra, vivir con temor a Dios. Debe tener su lámpara lista, o sea, su vida, su testimonio listo, ¿sí? El cristiano prudente va a ser guiado por la revelación de la palabra de Dios, no por la opinión mía. A veces hay cristianos que leemos la Biblia, venimos a la iglesia, escuchamos la enseñanza y lo interpretamos a nuestra opinión humana, de acuerdo a veces de acuerdo a nuestro pecado. No digo a veces la ignorancia de la palabra, porque a veces también ignoramos partes de la palabra y no entendemos. Pero, hermanos, quisiera explicarme bien o que Dios nos revele bien. Hay mucha diferencia entre entender el cristianismo a mi manera, a mi opinión humana, porque a lo mejor me estoy apoyando mucho en ideologías del mundo y lo quiero interpretar así porque es más cómodo, que interpretarlo como el Espíritu Santo lo muestra, porque eso me exige a mí quitar cosas de mi vida y no es cómodo. Pedir perdón, rendirme, dejar prácticas que mi carne disfruta. Entonces, más cómodo, mejor interpretarlo como yo quiero. Entonces, ese cristiano no va a tener un testimonio claro ni brillante, sino un poco luz de oscuridad. ¿Sí? Hay que permanecer también, hermanos, alerta y velando. Eso es lo que debe hacer un cristiano preparado mientras que viene el Señor. Hay que embellecernos y no desistamos. Él va a venir. Él va a venir. ¿Sí? Permanecer alerta y velando. No estar ajeno de los tiempos y señales que estamos viendo. Aunque no sabemos el día y la hora, hermanos, en que el Hijo del Hombre va a venir, Él dijo que nosotros sabemos, les decía hace un rato, cuándo va a llover, porque vemos el cielo nublado. Es una señal. Así las señales que Él en su palabra dice están sucediendo. ¿Sí? No hay que limitarnos, hermanos, a escuchar el mensaje y decir, qué bonito mensaje, muy bien, hermano, ¿sí? Sino preguntarse si estoy poniendo en práctica lo que estoy escuchando. ¿Sí? Si me toca perdonar a alguien o pedir perdón, dejar algún hábito que no agrada a Dios o algún pensamiento, invertir más tiempo en mi familia y en Dios. Bueno, los hijos, los que tenemos hijos, orar con ellos, darles testimonio en la casa.
A veces los hijos se molestan porque los regañamos, ¿verdad? Los papás. Y dicen, ay, mi papá no tiene testimonio. Pero es que a veces el hijo o la hija no quiere sujetarse, ¿no? Entonces hay que saber pedir a Dios guía y sabiduría. Los jóvenes, ¿sí? Aquí hay jóvenes, aquí, bueno, ya había 2 o 3. Hay que obedecer a los padres. Y también otra pregunta, ¿qué cosas hace el cristiano insensato o la virgen insensata para estar distraído? Pues no llena su vasija de aceite, o sea, no se llena de Dios, descuida su comunión con Dios, mantiene una fe superficial sin raíz. ¿Qué pasa cuando hay una fe sin raíz? Vienen las aves y se comen, ¿no? El poco fruto que da. ¿A quién de ustedes, hermanos, les gustaría ir a buscar el novio solos, sin la guía del Espíritu Santo? La parábola habla de 5 imprudentes, 5 insensatas que hicieron eso. Se fueron a buscar al novio sin la guía del Espíritu Santo. Si ahorita es difícil tener comunión, no es difícil, ¿no? Es difícil la lucha y estando el Espíritu Santo en la tierra, ¿qué será cuando Él se vaya? Más bien cuando Él venga por nosotros y el Espíritu Santo se detenga de detener ya deje de detener la maldad. Eso es tan extraordinario, como mis compañeros, ¿se acuerdan? Dice aquí que en la media las vírgenes insensatas se distrajeron y no estaban preparadas cuando avisaron que venía el novio. Pues no llenaron sus vasijas de aceite a tiempo y solo les quedaba poco aceite en la lámpara. Ellas estimaban que llegarían a la casa del novio con el aceite que les quedaba en la lámpara, pero su vasija estaba vacía. Es como cuando ahorita veníamos de Guadalajara para acá, veníamos a medio camino, yo ya tenía un cuarto de gasolina en el tanque y me acordé de la parábola, dije, no voy a llegar a Atenas. Y nos llevó el Waze por otro camino que antes no, un camino muy angosto con muchos sembradíos a los lados, no sé. Vi el nombre del pueblo, pero ahorita no me acuerdo. Y no veía gasolinería. Y yo no dije nada a mi esposa ni a mis hijos porque no quería preocuparlos. Dije, ay, me va a pasar lo que le pasó a las insensatas. Y de pronto vi una Pemex ahí lejos, ¿no? Dije, ya llegué. Wow, ya le eché. Y llegamos, ¿no? A medio camino. Pero estaban a medianoche, no tenían dónde comprar, estaba todo cerrado. ¿Y dónde iban a comprar a medianoche? Iban a comprar el aceite que cayera, como decimos aquí en México, ¿no? El que caiga. No puedes echar cualquier gasolina a tu carro. Si le echas diésel y no es de diésel, se daña, ¿no? Entonces ellas echaron del que sea y le dijeron las otras, las prudentes, le pidieron a las prudentes, denos de su aceite, de su vasija. No, porque si les damos, no nos va a alcanzar a nosotras ni a ustedes. Mejor ustedes vayan y compren a los que venden. Pero fíjense bien, hermanos, lo que simboliza esto. Ellas, las 5 imprudentes, fueron a comprar a los que vendían. ¿Sí? Vamos a ver una imagen de cómo eran las lámparas. ¿Sí? Las lámparas. Por ahí, la lámpara. Bueno, ahí está una menos, la más antigua es la de barro, que está del lado derecho. ¿Sí la ven del lado derecho o izquierdo ustedes? Derecho, es de barro. Y ven un orificio grande, ahí se depositaba el aceite, desde una vasija. Y la otra, que es de vidrio con metal, es un poco menos antigua, pero sí es antigua. Y esa tiene en la base metálica un taponcito, lo destapaban y de ahí derramaban, ahí ponían aceite, ¿sí? Y del aceite salía una piececita de tela que se asomaba por una ranura, un orificio, y salía y alumbraba, y el vidrio pues ya dejaba ver el resplandor de la luz. Cuando pasaba el tiempo, pues ese aceite iba consumiéndose y se bajaba, había que volverlo a llenar. ¿Con qué? Con la vasija. ¿Vamos a ver la vasija? De ahí, ¿sí ven? Esa vasija puede contener 1 litro, 2 litros, no sé, 3 litros, y de ahí derramaban aceite
representaban aceite en la lámpara. Y así iban las vírgenes caminando, las prudentes, como la siguiente imagen. La imagen de la Virgen prudente iba alumbrando su camino, ¿sí? Ahí va la Virgen prudente, o sea, los que queremos ser representados por esa Virgen, ¿verdad? Nosotros. Bueno, ¿qué significa eso, hermanos? Ella va alumbrando el camino, se ve luz, hay oscuridad a su alrededor, pero resplandece la luz de su lámpara, o sea, de su testimonio, pero lleva también su vasija, no se ve ahí, pero por ahí lleva su vasija. Entonces, los que venden, vamos a ver ahora, los que venden, los mercaderes, simbolizan a los predicadores falsos, ¿sí? Que adulteran el evangelio mezclándolo con mentalidad humanista del mundo y lo mezclan o lo justifican con versículos bíblicos, que Dios cumple deseos de nuestra carne, doctrinas como la confesión positiva, la prosperidad, Dios es amor y quiere que seas feliz, es que tú vive la vida como quieras, porque Dios quiere que tú seas feliz, Dios quiere que nosotros seamos salvos, y por eso ¿sí? Tenemos que dejar cosas de la carne, ¿sí? Quitan a Cristo y ponen al hombre en el centro y a Dios como sirviendo al hombre, concediendo sus deseos y no al revés. Señor, dicen algunos, se oye como risa, pero dicen, Señor, cuídame bien, aunque me porte mal. Pues eso no está bien, ¿verdad? Bueno, ya hay cristianos que así piensan, ¿verdad? Dicen, ser cristiano es bien padre, porque Dios nos concede, como si fuera el genio, ¿no? Que me concede mis deseos. Afirmaciones como que Dios quiere que seas feliz, toma, bebe, diviértete, ve al concierto tal, no hagas caso a los religiosos de tal iglesia o congregación, o sea, en otras palabras te están diciendo, compra nuestro aceite adulterado, requemado, mezclado con palabra de Dios y humanismo, con ideologías, deseos de la carne, te están diciendo, sé tibio y llena tu vasija, o sea, tu vida de luz de tinieblas, de luz negra. La luz de tinieblas mezcla la palabra de Dios con mentalidad del mundo, porque es luz, que es la palabra de Dios, y tinieblas al mismo tiempo, mezcladas, adulteradas, el aceite. Es como un foco, una lámpara negra que les mencioné hace un rato en el teatro, que prendes la lámpara, se ve el brillo de la lámpara, pero no alumbra nada. Tú acercas una hoja de papel para leer, no puedes leer porque no alumbra, no da luz, ¿sí? Pero te lo venden. Hay iglesias o predicadores que te venden la oración. ¿Está enfermo el hermano? Pase. ¿Y de cuánto es su fe? Pues mucha, pues ese es el tamaño del billete que tiene que dejar de ofrenda y oramos por usted y Dios va a obrar. Eso no es así. Dice Isaías 55, 1 al 2. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Quién pagó el precio? Cristo. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Sí? Y fíjense, hermanos, vemos en Mateo 7, 21 al 23, el final del sermón del monte que Jesús dijo y reprende a los hacedores de maldad. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra hacedores ahí viene del término griego ergasomenoi, que se relaciona con obrar, trabajar y negociar. Es decir, personas que trabajan sacando un provecho propio y no para alimentar la grey. Son personas. Ahí está diciéndole, apartados de mí, le está diciendo en otras palabras, mercaderes, vendedores de aceite adulterado. O sea, no fortalecieron a la gente, les vendieron aceite adulterado
que van a llenar sus lámparas, pero va a ser luz de tinieblas. ¿Cuál es el riesgo, hermanos? ¿Cuál es el riesgo? Las 5 vírgenes insensatas compraron el aceite, y mientras que compraron el aceite, dice la parábola que vino el novio y se fue. ¿Se llevó a quién se llevó? A las 5 prudentes, pero las 5 imprudentes no. Se fueron, y en lo que ellas compraban o conseguían, tocaban la puerta y les vendieron y llenaron y acomodaron. Vámonos. Y van con la lámpara, como la lámpara que vimos de la Virgen prudente, pero imagínense que sea de luz negra. ¿Sí? Van en el camino a oscuras con luz negra. O sea, palabra y humanismo. Palabra, ideología. ¿Sí? Y opinión propia, no revelación de Dios. De eso llenaron, de ese aceite pusieron en su lámpara y daba luz negra, luz de tinieblas. Entonces van en el camino, ¿podría alumbrar el camino esa luz si hay una piedra? Si hay un hoyo, si hay una rama, ¿qué pasaría en el camino? Te tropiezas, te caes, te raspas, se te ensucia el vestido, se te rompe alguna parte, ¿no?, de la rodilla, del vestido, y te raspas, te lastimas, se te mueve la corona de flores, sudas, se te corre el maquillaje, y total, llegaron al lugar de la fiesta. De alguna manera llegaron, pero ya tenía la fiesta avanzada. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dice la parábola? Tocaron la puerta, ¿sí? Vamos a ver qué dice en el versículo 11 dice, bueno, desde el 10 al final dice, y se cerró la puerta. Entraron las preparadas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, de cierto os digo que no os conozco. No las reconoció. ¿Por qué no las reconoció? Ellas levantaban la lámpara y la acercaban a su rostro. Y el Señor abrió la puerta, sí les abrió porque tocaron. Señor, Señor, ábrenos. Y sale el Señor. ¿Y quiénes son ustedes? Yo me imagino, ¿no? Si lo dramatizamos. Somos las vírgenes, Señor, somos las vírgenes, somos nosotras. A ver, alumbren su rostro, acerquen la lámpara a su rostro para ver si son. Y se acercaron la lámpara a su rostro, ¿y qué creen que pasó? No había brillo. No se podía distinguir su rostro. No podían saber si eran ellas o no. Y Jesús dijo, no las conozco, no las reconozco, no sé quiénes sean. ¿Y qué hizo? Cerró la puerta. Pero sí fueron y compraron el aceite adulterado que daba luz de tinieblas. Que no caigamos en eso, hermanos. Hermanos, así como en el examen final de esa carrera que les comenté, los que se prepararon entraron a la graduación y los que no se quedaron fuera. Así será con el reino. La puerta se cerrará, pero hoy, mientras tanto, el novio aún no llega con nosotros. Es tiempo de comprar aceite genuino, sin dinero, como dice Isaías. No esperemos a que sea medianoche para buscar la luz. Dios provee el Espíritu, su palabra. Pero Él no nos va a forzar a llenar la vasija que cada uno tenemos que llenar. Él nos va a forzar. Él pone a disposición de nosotros, pero es decisión de nosotros, con la voluntad también de nuestra parte, de llenarnos. Probablemente ya somos salvos, sí, pero no es suficiente en el sentido, o sea, sí, es suficiente ser salvos desde luego, pero no es suficiente que Él ya hizo todo por nosotros. Debemos dar un paso también nosotros de fe, a eso me refiero, y demostrar que vamos a llenar nuestra vasija, nuestra vida, de manera voluntaria, personal y diaria.
La gracia de Dios está disponible para todos nosotros, para todos, pero no todos la aprovechan. Las 5 insensatas tuvieron la misma oportunidad que las prudentes, pero eligieron descuidarse. ¿Qué estamos eligiendo nosotros? No basta, hermanos, con haber tenido el fuego de Dios ayer. Necesitamos tener aceite limpio hoy, limpio. ¿La salvación es segura en Cristo? Claro que sí. Pero la Escritura nos advierte que nuestra llama puede perder brillo, claridad, santidad, temor a Dios, testimonio de Cristo, llenura de su Espíritu y adormecernos en la fe y dejar de velar por su pronta venida. Hermanos, ¿estamos preparados para recibir al novio? Bueno, cada uno sabe. ¿De qué aceite estamos llenando nuestras vidas? ¿Del adulterado, lleno de palabra y de ideología y de humanismo? ¿O estamos llenando nuestras vidas del aceite que provee el Señor a través de su Espíritu? No llenemos nuestras vidas, hermanos, del aceite que venden los mercaderes, hacedores de maldad. Vamos a orar. ¿Nos ponemos de pie? Vamos a orar, hermanos. Y cierra sus ojos reflexionando en esta palabra. ¿Qué aceite estoy buscando para llenar mi vasija? ¿Qué aceite estoy usando para llenar mi lámpara? Cierra sus ojos, hermano, hermana, y meditemos unos segundos, un momento. ¿De qué estamos llenándonos? ¿De nuestra propia opinión? O sea, un cristianismo con nuestras propias ideas mezcladas de versículos. Eso es aceite adulterado. O estamos llenando nuestras vidas con mezclas de ideología para lucha social, para defender colectivos, porque eso es el amor de Cristo, defender colectivos. No es cierto. No es así. Sí amamos a la gente, pero primero amamos a Dios. ¿De qué aceite estamos llenando nuestras vidas, hermanos? Señor, ayúdanos a discernir, Padre. Ayúdanos a entender claramente, con la guía de tu Espíritu Santo, de qué aceite estoy llenando mi vida. ¿Soy una virgen prudente o soy una virgen insensata? ¿Estoy preparándome para tu venida, hermoseando mi vida, mi corazón, para que tú me encuentres como una novia limpia, sin mancha, sin arruga, con vestiduras de lino fino para las bodas del Cordero? Me estoy preparando cada día, Señor, ayúdame a discernir si cada día estoy preparado o preparada para recibirte. Que tu revelación nos ayude a ver si el aceite que hay en nuestra lámpara es mezclado con pensamientos humanos o realmente es una revelación de tu palabra en mi vida. Porque de otra forma, Señor, tú no me vas a reconocer el día de tu venida. No vas a decir, no te conozco. Yo no quisiera ser de esas vírgenes insensatas, Señor. Señor, incluso si alguno de nosotros ha perdido su brillo en la llama de su lámpara, por favor, Señor, enciende esa llama que alguna vez ardió con luz limpia, pura y luminosa. Una llama que arda con fuego de santo temor a ti, limpia, que testifique, Señor, de ti a nuestro alrededor y que nos prepare dignamente para tu pronta venida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y pues llevamos esta palabra. Les invitamos que vengamos a la siguiente reunión y que no faltemos tampoco a los estudios bíblicos en casa. Escuché que hay. Se les anima. Hay que estar limpios, preparados y con la vasija llena de aceite. ¿Sí? Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.